Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por dejarme el último momento de la tarde del viernes. Es también un detalle y un acto de fe en mi capacidad de mantener la atención. Dejadme empezar con tres metáforas para explicar lo que yo quiero hablar del acompañamiento en la fe al profesorado. Son metáforas que nosotros utilizamos habitualmente en nuestra formación. El momento en que vivimos avisa de la existencia de pobrezas más diversificadas, más sofisticadas, más globalizantes y más fracturantes. Esta necesidad invita a un especial y claro atrevimiento a aproximarnos a ellas. En este sentido, estamos en la era de los samaritanos. En segundo lugar, el momento en el que vivimos avisa del déficit de profundidad y, últimamente, de la conexión con la experiencia religiosa. Tal necesidad invita a una particular atención a aproximarnos a las búsquedas de sentido de los jóvenes. Por lo tanto, es la hora del maestro. En tercer lugar, el momento en que vivimos avisa del desgaste de quienes realizan la misión, de quien quiere ser proactivo en la transformación del mundo. Tal necesidad invita a un cuidado espiritual que permita reapropiarnos continuamente de la esperanza que nos mueve. Es la hora del testigo. Samaritanos, maestros y testigos es lo que necesitamos en nuestros centros y en nuestra tarea educativa. Como toda metáfora, revela algunas cosas y oculta otras, pero me gustaría fijarme en la parte tercera, que es cómo mantener esta esperanza y cómo comunicarla. ¿Por qué estamos hablando de acompañamiento en la fe a nuestros educadores? Porque la realidad nos ha ido enseñando que no basta con planes de formación estándares para todo el mundo por igual. Primero, porque hay puntos de partida diferentes en esto de la espiritual. Incluso en el conocimiento, como se nos hacía ahora mención, también de la cultura religiosa. Hace poco me contaba un director que al final de una entrevista con un joven que se había acercado a ver si podía trabajar en un colegio de la Compañía de Jesús, le dice al final, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Y dice él, sí, mira, esto de las jesuitas, ¿son unas monjas o porque no he visto ninguna por aquí? Esto, además de ser un duro golpe a la soberbia jesuítica, es decir, que haya gente que no conozca a la Compañía de Jesús, indica que hay en este momento, en muchas ocasiones, muy poca capacidad de escoger a aquellas personas que ya de salida tengan una fe aquilatada, una cultura religiosa profunda y una capacidad de transmisión de los valores más propios de nuestra espiritualidad, de nuestro carisma. Nuestra experiencia es que la gente es buena y acude a los planes de formación que les damos, a aquellos en los que les queremos presentar nuestras intuiciones carismáticas, y las aceptan. El problema es si las asumen, si las integran. Tendemos a homologar todas las situaciones de los profesores y profesoras, a hacer tabla rasa, y así se da la paradoja que, haciendo mucho hincapié en la formación personalizada de nuestros alumnos y alumnas, a los profesores y profesoras los tratamos a todos por igual. Para complicar las cosas, además, los puntos de llegada han de ser necesariamente diferentes. Nadie va a Dios por el mismo camino que otro. Supongo que todos estaréis experimentando también en vuestros centros que la gente ya viene con itinerarios vitales muy diferentes e incluso recalan unos años en la educación y luego se van a otro sitio. Por lo tanto, nuestros centros no son ya puntos únicamente de llegada, sino que la gente pasa por ellos. Y ojalá recuerden este tiempo en nuestras instituciones como un tiempo en el que se hicieron mejores personas, más creyentes.
Nuestra experiencia es que la estandarización de procesos de acompañamiento de la fe, es decir, lo mismo para todos, tiene que ser complementado por una atención personal a cada uno de los miembros de la comunidad docente. Esto no quiere decir que cada persona tenga que tener un acompañante, un director o directora espiritual, sino que las instituciones tienen que asegurar el acompañamiento. Javier Cortés, recientemente, en una ponencia titulada Educadores en Comunidad, afirmaba esto: la condición necesaria para que una escuela se haga responsable de su identidad es que cada uno de sus educadores, individualmente y en conjunto, llegue, y aquí viene lo importante, a fusionar en carne propia la identidad institucional con su identidad como educador. Este camino se recorre por etapas, con tiempo y con paciencia. Fusionar la propia identidad docente con la identidad como educador de la institución. Es decir, nosotros tendremos que acompañar el proceso vocacional, entendido en su acepción más amplia, de que las personas que trabajan con nosotros encuentren, como se ha citado aquí, su lugar en el mundo, en el ámbito de la fe, en el ámbito eclesial, en el ámbito social, profesional y humano. Y por lo tanto tenemos que diseñar las formaciones más que como un currículo que hay que cumplir, como un proceso narrativo en el que una persona va profundizando cada vez más en su identidad, en sus distintas dimensiones de la identidad. No podemos limitarnos únicamente a que las personas repitan los contenidos de nuestras intuiciones carismáticas que animan nuestro modo de educar. Pero hay una dimensión más profunda, y es una frase que le oímos una vez al jesuita padre Adolfo Nicolás, hablando a los colaboradores en las obras de la Compañía de Jesús, que les dijo: no sois colaboradores en la misión de la Compañía de Jesús, sois colaboradores con Cristo, sois colaboradores con los jesuitas en la misión de Cristo. Esto quiere decir que la misión es de Dios y es Dios el que llama, tanto a laicos como religiosos. Es Dios el que suscita, el que mueve los corazones y, por lo tanto, es lo que nosotros debemos promover en nuestros centros para recibirlo, laicos y religiosos, con agradecimiento y con alegría. Es por eso que hay que insistir en la necesidad de procesos formativos. Unos procesos formativos que no pueden ser únicamente desde fuera. Cada uno tiene que encontrar a su disposición las herramientas necesarias para encontrar su vocación y ver si esa vocación se puede realizar en una determinada institución animada por un carisma concreto. Y nosotros tendremos que ayudarles a hacer ese discernimiento, que a veces acaba donde nosotros no queremos, porque las personas son únicas. Las personas tienen una vocación única, personal e intransferible, y nosotros debemos empezar en estos procesos con valentía y sin intención de manipular. Permitidme que cite a San Ignacio hablando de los ejercicios. El que da los ejercicios no debe decantarse ni inclinarse ni a una parte ni a la otra, mas estando en medio como un peso, deje inmediatamente obrar al Creador con la criatura y a la criatura con su Creador. Y esto lo dice con mayor vehemencia cuando habla de una persona que manifieste su intención de entrar en la compañía de Jesús. Entonces el acompañante debe retirarse a una distancia respetuosa y dejar que el ejercitante decida en libertad. A veces las necesidades de nuestras instituciones pasan por encima de las decisiones
personales en los procesos vocacionales de las personas. Por lo tanto, la narrativa de nuestros procesos de formación, desde este punto de vista, ha de cambiar sustancialmente. Primero, resituando bien los contenidos carismáticos. Y segundo, tal vez, en algunos casos, como ha sido el nuestro, reformular el modelo de formación que consistía en saltar de taller en taller o saltar de subidón emocional en subidón emocional sin que entre esos momentos existiera un acompañamiento, existiera una estructura que pudiera hacer que cuando estas personas vuelven a la vida ordinaria, allí vivan también lo que se les está ofreciendo como valioso para su vida. Esta posibilidad nueva de que la formación, el acompañamiento no se da solo en momentos puntuales, sino se da en la vida ordinaria, hace además importante la creación de las comunidades en los centros educativos, porque no estamos hablando únicamente de personas expertas que acompañen, sino de sentirse acompañado. Y muchas veces este sentirse acompañado significa que hay un grupo que me acompaña, un grupo en el que yo puedo hablar, en el que yo me siento seguro, en el que estoy confiado en que la gente quiere mi propio bien. Mi impresión es que nosotros, y estoy hablando ahora de mi propia institución, tenemos una buena formación inicial, podríamos decir el primer año o los 2 primeros años en los que una persona entra en nuestros centros educativos. Tenemos una pasable formación profesional continua, esto que hace que los docentes aprendan mejor cómo dar sus asignaturas o cómo ser mejores educadores, y que no sabemos nada y hacemos muy poco en el acompañamiento de la vida espiritual y de los procesos vitales de las personas. Es más, mi impresión es que allí donde se acumula más experiencia pedagógica, donde se acumula más experiencia humana, que es en las personas que llevan 25 o 30 años en nuestras instituciones, prácticamente los tenemos abandonados. De tal manera que un colegio nuestro ha puesto en marcha una iniciativa, al oír hablar de esto, en el que se llama Regálate un día, en el que se le pide o se le ofrece a los profesores y profesoras más veteranos que durante un día se encuentren con otros compañeros y compartan para ver si así podemos hablar algo. Este plan de acompañamiento tiene que sistematizarse y coordinarse con el resto de la formación. Es decir, hay que acompañar la primera incorporación al centro, que ayude a acoger y a integrar a la persona con eficacia y cordialidad. También debe haber posteriormente un plan de asimilación y puesta en práctica del sentido y horizonte último de los centros, lo que llamamos la identidad y la misión, para hacer coincidir lo vivido y lo sentido con mi propia explicación de mi ser y de mi interés en el mundo. Es ayudar a caer la cuenta a la institución y a las personas que cada uno evolucionamos, avanzamos y nos vamos haciendo a través de las múltiples experiencias de fracasos, de éxitos, de encuentros y desencuentros que hacen de mí la persona que soy. Estos acompañamientos no son necesariamente una terapia psicológica, ni un encuentro de amistad, ni hacerse cargo de relaciones dependientes. El acompañamiento es hacer sentir a las personas que no están solas, que tienen un horizonte compartido de sentido y que pueden apoyarse en otros. Cada persona tiene un camino, una vocación completamente original. En este plan de acompañamiento tiene que salir a la luz esa vocación, ese estilo propio de vivir
y de ser educador. Estos procesos, además, han de adecuarse a lo largo de la vida de una persona en la institución. No es lo mismo entrar en la institución siendo soltero, soltera, estando casado, con hijos pequeños o ya con los hijos criados. Esta adecuación supone que tenemos que personalizar el acompañamiento y crear estructuras de ámbito flexible. Creemos también que debe haber un plan pastoral para los docentes. Tenemos que introducir en nuestros centros estructuras, tiempos que posibiliten la apertura a estas preguntas que tienen que ver con lo vocacional. En ese sentido, un colegio nuestro, seguro que lo hacéis en muchos de los vuestros, para nosotros la sistematización es lo que supone novedad, introduce, por ejemplo, en las reuniones habituales de cada centro, la oración preparada por turnos por los educadores y el examen espiritual de cómo se ha vivido cada una de esas reuniones. Se ofrecen encuentros para el desarrollo personal y de fe, se ofertan encuentros vocacionales profesionales, se ofrecen espacios de convivencia y reflexión, se ofrecen la posibilidad de retiros y ejercicios espirituales. Aproximadamente unos algo más de 100 educadores de nuestros centros hacen ejercicios personalizados cada año, lo cual nos llena de satisfacción porque quiere decir que en 70 años habrán pasado todos por los ejercicios. Este es el camino que nosotros hemos emprendido. En los análisis que hemos hecho para nosotros y para los educadores, hemos encontrado que la narrativa vocacional y el acompañamiento del proceso que suscita en las personas el encuentro dialogal con el sentido profundo de su vida hace que nosotros podamos invitar a la gente, en un principio, a ser samaritanos, maestros, testigos y después encontrar en ellos la raíz de su propia vocación. Cuidando y despertando la vocación del educador, que, como dice María Zambrano, tiene una conexión religiosa fundamental, porque por encima de todas tiene una naturaleza especial, ya que es la vocación entre todas la más indispensable, la más próxima al autor de la vida, pues es la que conduce a la realización plena de la vida. Por lo tanto, la llamada al acompañamiento en la fe a los docentes, a los educadores, es una llamada a ser conscientes de que toda la comunidad educativa, con todas sus estructuras, ha de ponerse al trabajo, pero que el trabajo de cada educador no es todo, ya que es toda la comunidad la que se responsabiliza de la evangelización, con la creación de un ambiente en el centro, más que porque cada uno desempeñe un papel concreto, directivo o encargado de pastoral o docente. La intención es que toda la comunidad evangelice y, por lo tanto, toda la comunidad sea consciente de su potencial vocacional. Solo así nuestras escuelas serán, en palabras del Papa Francisco, un semillero, una posibilidad, tierra fértil para cuidar, estimular y proteger, tierra fértil sedienta de vida. Muchas gracias.